Hoy te mostramos una escapada de 4 días en autocaravana por La Gomera, una isla mágica llena de naturaleza, tradición y rincones únicos. El viaje comenzó en ferry desde Los Cristianos, en el sur de Tenerife. En apenas 50 minutos llegamos al puerto de San Sebastián, capital de la isla. Justo al salir del barco, pasamos la primera noche frente a la pequeña playa de la Cueva, con el murmullo del mar de fondo. El amanecer del día siguiente con la silueta de la isla de Tenerife es espectacular. Junto a esa playa, en el paseo marítimo, se erige el monumento a la antorcha olímpica, conmemorando el paso de la llama olímpica por La Gomera, camino de los Juegos Olímpicos de México. Desde ese punto, las vistas en la playa y el entorno son inmejorables. En ese mismo paseo, un bellísimo pero deteriorado reloj solar nos indica la hora local, calendario y hora de salida y puesta de sol. Subimos por el barranco de la villa hacia Chejelipes, famoso por sus mangos y aguacates que crecen junto a bellos palmerales a lo largo de la carretera hacia las presas. Un oasis de fertilidad en medio de una escarpada tierra árida. Continuamos hasta el mirador de Roque de Agando, uno de los símbolos de la isla. Esta imponente formación rocosa es un monumento volcánico que se eleva más de 1200 metros sobre el nivel del mar. Desde uno de los dos miradores del Roque de Agando, el mar de nubes se despliega como un océano blanco, ofreciéndonos una de las vistas más mágicas de La Gomera. Aquí también se encuentra el monumento a los 20 fallecidos en el incendio del 11 de septiembre de 1984, un recuerdo conmovedor a quienes amaban y dieron su vida por la isla. Un cambio repentino de viento provocó que las llamas los cogieran desprevenidos en el lugar donde inspeccionaban el estado del incendio. En Playa Santiago nos dimos un refrescante baño en su playa de Callados. Sus aguas cristalinas nos permitieron ver con toda claridad el fondo rocoso del océano. Este pueblo marinero, con cierto ambiente turístico, es un lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad. Situado en una meseta, rodeado de barrancos y con vistas al Atlántico, se encuentra el pueblo de Alajeró. Allí nos detuvimos para pasar la noche, coincidiendo con sus fiestas patronales. La plaza del pueblo se llenó de vecinos que querían disfrutar de la música en vivo de dos grupos gomeros que animaban la verbena. Un ambiente tan familiar que incluso algunos intercambiaban los zapatos para bailar. Allí, en la plaza junto a la iglesia del Salvador del siglo XVI, disfrutamos de una cena típica en una caseta popular, con carne de cabra y ñames recién cocinados. La fiesta continuó hasta bien entrada la madrugada, terminando alrededor de las 4 de la mañana. Al día siguiente, sin apenas dormir, nos levantamos temprano para vivir la bajada de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Paso. Desde Alajeró, autobuses gratuitos llevaban a los peregrinos hasta la ermita situada a unos 4 kilómetros de distancia. Tras la misa, comenzó la procesión, acompañada de tambores, chácaras y bailes tradicionales durante todo el descenso hasta la iglesia de Alajeró. En la bajada no solo participa la Virgen de Nuestra Señora del Paso, sino que va acompañada por la imagen de San Salvador, patrón del municipio. En el comienzo del camino había puestos de comida y bebida y se repartían gratuitamente botellas de agua fresca para los asistentes. Al llegar a la iglesia del Salvador, las dos imágenes entran entre aplausos y emoción de los vecinos. De camino a Valle Gran Rey hicimos dos paradas imprescindibles. Primero, en el mirador de Igualero, con unas vistas espectaculares de los barrancos del sur de la isla. Después, en el mirador de la Retama, desde donde se contempla el majestuoso barranco de Valle Gran Rey, descendiendo en terrazas hasta el océano. Al llegar al valle, entendimos por qué es uno de los lugares más emblemáticos de La Gomera. Aquí, las terrazas de cultivo se mezclan con un mar de palmeras que aportan un carácter único al paisaje, mientras el imponente risco de la América domina el horizonte con sus paredes verticales. Tal y como comprobamos al llegar, sus playas de arena negra invitan al baño y sus atardeceres son considerados de los más bellos de la isla. Dormimos junto a la playa disfrutando de una de esas puestas de sol. Al día siguiente, en el puerto, la sorpresa final. Pudimos ver de cerca los chuchos, que es como en Canarias se conocen a las rayas marinas. En Valle Gran Rey es muy común verlos ya que se acercan a la costa buscando alimento. No son peligrosos y su tamaño y movimiento son realmente maravillosos.
En nuestra ruta hacia el norte de la isla, hicimos una breve parada en los Chorros de Epina, un lugar con una curiosa leyenda. Dice la tradición que para conseguir el amor deseado, los hombres tienen que empezar a beber de la derecha a la izquierda, por los chorros impares, y las mujeres de izquierda a derecha, por los chorros pares. Yo ya tengo mi amor verdadero, pero a lo mejor me viene algo mejor, nunca se sabe. Me siento como más enamorado. Continuamos hacia Vallehermoso, un pueblo rodeado de montañas escarpadas. En la costa hay una piscina situada junto al mar, que aunque estaba cerrada por mantenimiento, resulta impresionante verla tan cerca de las olas que golpean con fuerza a la orilla. También contemplamos el antiguo pescante, hoy inaccesible debido a los desprendimientos de rocas en las laderas, testimonio silencioso de su pasado marinero. Para terminar, paseamos por un pequeño jardín botánico donde encontramos varias especies autóctonas de la isla. Continuamos hacia Agulo, considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Sus casas tradicionales de colores claros y tejados de teja se alinean a lo largo de sus calles empedradas que siguen la pendiente del terreno. Todo el pueblo está rodeado por un impresionante acantilado, ofreciendo vistas espectaculares desde cualquier punto. Pasear por Agulo transmite la sensación de viajar al pasado, entre arquitectura histórica, aroma de los huertos cercanos y la calma típica de los pueblos gomeros. Esa noche dormimos junto a una playa en la costa de Hermigua. Este es un pueblo famoso por su clima excepcionalmente suave, considerado por muchos como uno de los mejores del mundo. Destacan también sus plantaciones de platanera, sus calles tranquilas y casas tradicionales canarias. Todo este conjunto, rodeado de barrancos y montañas, le dan un encanto único. Un ejemplo de ello, el Barranco del Cedro, junto con los roques de Pedro y Petra, nos dejaron sin palabras. En su costa, visitamos también el antiguo pescante de Hermigua, una estructura abandonada que en su día sirvió para cargar plátanos directamente en los barcos. Actualmente no se recomienda el acceso por desprendimiento de rocas, aunque hay una especie de charco o piscina natural que es utilizada por los locales. Situado en el municipio de Agulo, nuestra siguiente parada es el Mirador de Abrante, una estructura moderna de cristal que se proyecta a 7 metros sobre el acantilado, ofreciendo unas vistas espectaculares. No vayas muy temprano, ya que abre a las 10:30. A su alrededor, el terreno es de color rojo intenso, debido a la presencia de un suelo rico en óxidos de hierro, dándole un tono característico que recuerda paisajes del planeta Marte. Continuamos hacia el inicio de nuestra caminata, por uno de los muchos senderos del Parque Nacional de Garajonay, el número 11. Una ruta que comienza por un escarpado sendero que nos hizo sudar un poco, pero que nos permitió disfrutar de una variada sucesión de paisajes y formaciones vegetales. El camino nos llevó hasta la ermita de Nuestra Señora de Lourdes, donde descansamos, bebimos agua del manantial y admiramos la exuberante vegetación del bosque húmedo y único en el mundo. El Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ocupa gran parte de La Gomera y destaca por su bosque de laurisilva, su biodiversidad endémica y sus senderos que atraviesan barrancos y miradores con vistas impresionantes. La humedad y las nieblas que envuelven el bosque le dan un toque místico que hace de cada paseo una experiencia inolvidable. De regreso, hicimos una breve parada en el restaurante del Campi del Caserío del Cedro, donde pudimos degustar un riquísimo queso de cabra y vino blanco de la zona. Muy cerca se encuentra el Túnel del Cedro, una galería de agua construida a principios del siglo XX para canalizar el agua del barranco hacia los cultivos de la zona. Con una longitud aproximada de 550 metros y una altura de unos 70 metros, permite el paso agachado, creando un ambiente misterioso, mágico y algo claustrofóbico. Nuestra intención era atravesarlo, pero debido a un desprendimiento en la salida, no pudimos continuar, por lo que regresamos por la misma ruta que utilizamos en la ida, satisfechos tras un día lleno de paisajes impresionantes y la magia del corazón verde de La Gomera. 12 kilómetros de experiencia visual inolvidable.
Cerramos nuestro viaje con una breve parada en San Sebastián. Se la conoce como la Villa Colombina, porque fue la última escala de Cristóbal Colón, antes de partir hacia América en 1492. Visitamos la Torre del Conde, fortaleza militar del siglo XV y considerada la más antigua conservada de Canarias. En la hermosa iglesia de la Asunción se dice que rezó Colón antes de su viaje. Su interior sorprende por su techo de madera, su estilo mudéjar, los retablos barrocos y un mural que representa la conquista de La Gomera. El broche perfecto a nuestra despedida fue el refrescante chapuzón en la poca conocida playa de Ábalos, recomendable por la claridad de sus aguas y el ambiente tranquilo de su costa. Despedirnos de esta isla llena de historia, tradición y paisajes inolvidables no fue fácil, ya que han sido 4 días intensos y llenos de experiencias únicas. Si te ha gustado acompañarnos en este recorrido por La Gomera, no olvides darle al like, compartirlo con otros, suscribirte si no lo has hecho y darle a la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas experiencias.